Les mido qué tan ansiosos son, están en este momento, fotografía el momento. Tal. Algunos están muy ansiosos, otros están poco ansiosos, etc. Con cualquier escala que quieran, Hamilton, PSQ-9 para la bloque de ansiedad, lo que ustedes deseen. Y les mido uso de TikTok. ¿Ok? ¿Qué cosas puedo emplear? Tengo dos variables, tengo dos valores, tengo números, tengo datos. Puedo hacer cálculos estadísticos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sí o no voy a poder explorar? Voy a poder definir si es una causa o no. ¿Qué hemos hablado en las últimas clases? ¿Ya han llevado criterios de causalidad en epidemiología? Un mes, ¿no? ¿Todavía no han hablado de Bradford Hill? ¿No? ¿En serio? ¿No han hablado de temporalidad, fuerza de asociación, coherencia, plausibilidad? ¿No han hecho nada de eso en epidemiología? No llevan epidemiología, se lleva epidemiología. Están en epidemiología algunos y otros no. Entonces. Ok, los que están en epidemiología ya han llevado criterios de causalidad. Sí, entonces ya saben por qué acá no se puede establecer una relación causal, ¿cierto? ¿Por qué no? Ya saben que hay criterios para determinar una asociación causal, ¿cierto? Criterios como la fuerza de asociación y criterios como la temporalidad, ¿cierto? Estamos hablando de eso varias semanas, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí no se puede establecer una relación causal? ¿O por qué sí? ¿Por qué no? Porque se mido todo en un mismo momento, ¿qué es lo que no puedo asegurar? No, claro, o sea, no vas a asegurar la causa, pero ¿por qué no puedes asegurar que es una causa? ¿Qué falta? Si mido todo en el mismo momento. El espacio temporal, o sea, no puedo asegurarte de que el potencial factor asociado anteceda el efecto. Entonces no puedo asegurarte temporalidad como un criterio. ¿Ok? Por eso, todos ustedes en sus proyectos de tesis, cuando pongan limitaciones, ¿qué límites se van a poner primero si hacen un estudio observacional transversal analítico? Si bien es cierto, se van a establecer relaciones o asociaciones, estas no tienen un fin o no puedo definirlas como una relación causal. Nunca lo voy a poder hacer porque no establezco una línea temporal patente. Pero, entonces, un estudio transversal nos permite saber qué ocurrió primero. En ese sentido, no nos permitiría saber qué ocurrió primero, ¿cierto? Porque sé que es en un solo momento. Pero, con este tipo de cuestiones que exploran, porque un estudio transversal tiene ciertas ventajas. A diferencia de un estudio longitudinal, como un experimento, donde yo tendría que controlar bien todo, invertir mucho tiempo y dinero, yo ahorita a ustedes les puedo tomar 20 encuestas, puedo medir muchas variables, ¿me entienden? Puedo medir y puedo preguntarles, quiero ver la asociación entre redes sociales y ansiedad. Les tomo una encuesta para ansiedad y les pregunto en un cuestionario, uso de redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, no sé, Snapchat, todo lo que quieran, edad, sexo, cómo va tu relación familiar, tienes pareja, no tienes pareja, ¿no? Vives lejos, vives cerca. Entonces, puedo medir en un solo momento muchas variables, lo que me permitiría hacer muchísimos análisis, ¿cierto? Pero ¿por qué yo puedo potencialmente hacer eso en un enfoque transversal? Primero, es un pro, ¿no? Me permite empezar a establecer o empezar a explorar cómo, y ahí viene el tema, empezar a explorar cómo interaccionan variables. Si bien es cierto, no puedo definir si la variable que exploro va antes o después, o sea, no puedo definir causalidad, sí que puedo plantear, en base a lo que vaya encontrando, potenciales asociaciones causales, que no las voy a definir con este estudio, pero en este estudio puedo establecer que hay asociación no causal, pero esto que va a ser el punto de partida ¿para qué? Para que en otro momento se hagan estudios, o sea, otro estudio, se planteen otras hipótesis en base a lo que yo voy encontrando, ¿no? Si yo encuentro que hay una buena asociación en mi estudio transversal analítico entre el uso de redes sociales y la ansiedad, y yo no te puedo definir que es una causa-efecto, pues mañana Panchita hace un estudio de cohorte o un estudio de casos y controles que ya empieza a acercarse más
al enfoque o empieza a plantear mejores modelos de causalidad y va allanando el vacío en ciencia. ¿Se comprende? Entonces, los estudios transversales analíticos no me definen causalidad, me definen asociaciones, pero esas potenciales asociaciones, esas asociaciones que encuentro son potencial punto de partida para que en un futuro yo pueda definirlas. Por ende, es un tipo de diseño exploratorio que me permite plantear nuevas hipótesis. ¿Ok? Entonces, cuando lean un estudio transversal, observacional, transversal analítico, ustedes no van a poder asumir o no pueden asumir de primera mano que algo es causa-efecto. Pero sí pueden decir, un momento, vamos a tomar esto como potencial punto de partida para plantear nuevos temas o al menos para hacer una lectura crítica correcta de la información. Desde un punto de vista general, va bien. Desde un punto de vista para lo que nos interesa, que es explorar intervenciones, es peligroso. Porque aquí viene un punto, aquí empezamos a tener mucho sesgo cuando leemos información biomédica. Porque ¿qué es lo que nos pasa a la mayoría de personas cuando no comprendemos bien estos conceptos que parten del diseño? Vemos un análisis y ya lo tomamos como... ¿Cómo lo toman? Cuando ustedes ven un estudio con un bonito análisis, números, ya saben que es un OR, un RR, ven un valor, lo toman como cierto. O sea, generalmente lo que hacen, y saben que ustedes saben que a mí me gusta mucho rajar de la gente que hace clínica, o sea, ve a un especialista, lee un estudio de este tipo, ve que hay una asociación y ya te empieza a dar, en su lectura de la información, te empieza a asumir conclusiones que son erradas. En el sentido del diseño, o sea, por ejemplo, establecer que hay asociación causal. ¿Qué hemos dicho en las últimas clases? Hay muchos puntos de vista para hablar de diseño de investigación clínica, ¿no? Uno de los que más nos interesa es el tema de las intervenciones, ¿no? ¿Qué nos sirve o qué tipo de estudios nos sirve para decidir si una intervención es mejor o peor? ¿Cierto? ¿Qué hemos dicho en las clases previas? Ese diseño idealmente tiene que ser, ¿qué cosa? Un observacional o un experimento, ¿no? Tiene que ser un experimento, ¿no? Pero ¿qué problema hay? Recuerden que yo les he dicho, bueno, pero se pueden empezar a explorar intervenciones en diferentes puntos, en diferentes diseños. Entonces, si yo veo que hay estudios observacionales transversales analíticos que evalúan como objetivo asociación entre, qué sé yo, oye, para que te vaya mejor o peor con ese tratamiento, qué sé yo, está relacionada a la edad, el sexo, está relacionado el tiempo de hospitalización y demás. Obviamente, el error que consideramos cuando leemos estos estudios es asumir que eso directamente es una causa, ¿no? Porque ya sabemos por qué no lo es. Y por eso tienen que ustedes ser cautelosos con ello. Cuando leen un estudio, entonces, sumado a que lo más importante es explorar qué parte del estudio es, la metodología, tienen que saber qué limitaciones metodológicas tiene esto. ¿Por qué en intervenciones es peligroso? Porque si tenemos estudios de este tipo que tienen muchísimos sesgos, muchas veces se ven que hay relaciones que son muy fuertes y si asumimos directamente que eso es una causa, podemos tomar malas decisiones. ¿Ok? Porque son estudios muy, voy a decirlo de esta forma, muy manipulables. O sea, con todos los datos que tú recopilas, potencialmente puedes hacer mucho phishing y puedes hacer o lograr análisis que te convengan. Entonces, pros y contras de estos estudios, pero lo más importante es que son sumamente exploratorios y hay que saber identificarlos bien. Primero, ¿qué es un estudio transversal? Vamos a ir por lo transversal antes de lo analítico, ¿no? ¿Qué es un estudio transversal? ¿Ok? O sea, desde la característica, lo transversal es medir la variable. Vamos, ustedes ya lo saben. Para un estudio transversal yo mido una variable en un solo momento. Tomo una fotografía del momento. ¿Ok? Mido cantidad de enfermos en este momento, de 1.300, 300 sobre 1.000, prevalencia, por ejemplo, ¿no? Si tengo la posibilidad de definir que son casos nuevos, será incidencia, pero ¿cuál es el límite que tiene sospechas? En un solo momento no puedes definir que algo es nuevo, pero no sabía si antes no existía, ¿no? Por eso, para hablar de transversal,
Habitualmente desde un enfoque epidemiológico clásico lo relacionamos con estudios de prevalencia, no con incidencia porque, vuelvo a repetir la lógica, no se puede explorar incidencia en un estudio transversal porque a pesar que yo te diga que ese caso es nuevo, no tengo la evidencia de que antes no tuvo la enfermedad. Por eso incidencia siempre se explora en un enfoque de periodo de tiempo, ¿ok? Habitualmente, porque existe incidencia puntual, pero no es un concepto muy... O sea, existe como concepto, pero asumes muchas cosas. La idea es que no asumas muchas cosas. Habitualmente miden prevalencia, pero ¿qué es la prevalencia en términos matemáticos? ¿Qué es la prevalencia? ¿Qué es un numerador incluido en un denominador? No, en términos matemáticos. ¿Cómo yo le denomino la fracción donde el numerador está incluido en el denominador? Proporción. La prevalencia es una proporción. Entonces, es importante ello porque ya les he mencionado, el término prevalencia lo usamos para enfoques más poblacionales. Para enfoques más reducidos, muestras muy direccionadas, proporciones. Entonces, un estudio transversal que me mide proporciones. En algunos casos serán prevalencia, ¿no? Si lo uso en un enfoque más poblacional. En otro caso, proporción de qué, por ejemplo. Proporción de alumnos ansiosos. Proporción de pacientes, qué sé yo, ¿no? Viejos, ¿no? Proporción de varones, proporción de mujeres, entre otro tipo de diferencias. Ya hemos hablado de que un estudio transversal, así como fuere cualquier estudio en la jerarquía de la evidencia más baja, mientras más baja sea la jerarquía de la evidencia, del concepto de la clase 1, ¿no? Desde la perspectiva de la asociación causal, mientras más bajo esté en la jerarquía de la evidencia, más necesita ser sustentado, porque lo más bajo solo me sirve para plantear hipótesis, ¿no? Cuando yo les digo comentario del experto, ¿no? Que actualmente ya eso lo dejamos totalmente relegado, porque actualmente hay una corriente muy dura en decir que el comentario del experto solo no sirve. Hay otra corriente que dice sí, hay que darle cierto potencial. Pero el comentario de expertos meramente también me sirve para plantear hipótesis, ¿no? Si yo escucho que un experto constantemente dice que tal cosa sirve, pues luego lo corroboro. Entonces, la idea es que todo diseño, para que se hagan una idea, en la jerarquía, que va debajo de los enfoques desde una perspectiva de intervenciones experimentales, sirve para plantear hipótesis. Y vas escalando con tu hipótesis hasta poder corroborarla en el cúspide o en la cúspide de la jerarquía. Entonces, habitualmente son descriptivos, analíticos. ¿Por qué? Si bien es cierto, mejor dicho, perdón, acá pueden ser descriptivos o analíticos, o primero pueden ser descriptivos y luego pueden ser analíticos. Porque vuelvo a repetir, descriptivo versus analítico, transversal versus longitudinal, que son características que tú las puedes mezclar, ¿no? Para darle un apellido y un nombre a un diseño. Eso es lo que hemos estado hablando esta semana, ¿cierto? Que son características y el curso se basa en que ustedes aprendan esas características con sus matices, para que no sean mayor vuelo. Y esa es como una foto del momento. ¿Qué es esto de acá? Que está a la derecha, es el clásico enfoque inferencial, ¿no? ¿Qué es un enfoque inferencial en estadística? Hay estadística, dentro del enfoque de estadística determinística tenemos un enfoque descriptivo y un enfoque inferencial. ¿Qué hacemos en la inferencia estadística? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en inferencia? ¿Cómo han aprobado estadística? O tampoco han llevado estadística. No se sientan mal porque son cosas que a veces pasamos por alto. Que lo que pasa es que hay un problema en muchos cursos de pregrado que yo mismo, yo por ejemplo, yo jalé el primer examen de estadística que hice en la universidad, pero no me gustaba, o sea, y ahora trabajo con estadística, pagan 1000 lucas por un análisis de 3 horas, ¿no? Es ilógico, ¿no? Y ahora lo haces con Gemini, y pucha, y ahí te das cuenta cómo los estafan ustedes cuando hacen ese tipo de cosas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no nos enfocamos en las cosas básicas. La estadística es simple para pregrado, porque solo lo único que tienen que saber ustedes, se lo resumo. ¿Qué es una variable? Tipos de variable, naturaleza de variable. ¿Qué más lo que tienen que saber ustedes? Muestreo, cálculo de muestra, población y demás. Por ahí, a quienes les gusten más, el tema de
plantear una tabla Z, o sea, el concepto, porque al final todo lo van a hacer con un software. Y lo más importante de estadística para un alumno de pregrado es que al menos aprendan las 4 o 5 test estadísticos más relevantes, ¿no? Que es test Stewart, Norman-Whitney, test de normalidad, ahí van 3, conoces todo el descriptivo y variado, un chi cuadrado, un Fisher, van 5, y regresiones como concepto, nada más. Ahí llegas a esta estadística intermedia en una maestría, y si te aprendes bien esos 6 temas, ya puedes hacer tu maestría tranquilo y faltarte todas tus clases de posgrado. O sea, en Perú acá la cosa es muy básica, ¿no? Después ya si quieres hacer una cosa adicional, va por tu cuenta. Pero, acá ve el tema, ¿no? Lo transversal es importante, solo como concepto adicional a la clase, porque es la primera aproximación que hacemos cuando tenemos inferencia, ¿no? Porque ¿qué es lo que queremos inferir en un estudio transversal? Si yo tomo una muestra, población muestra, ¿qué es la inferencia? Es el proceso estadístico en el cual yo puedo, por cierto rango de confianza, ¿no?, asumir que lo calculado en una muestra se presenta en una población, ¿no? Y a la viceversa, ¿no? Esa es la inferencia. Por eso calculamos muestra. Infiero que de mi muestra en la población se ve. Si tengo 33 millones de peruanos, ¿no?, calculo una muestra adecuada, veo por quién vas a votar y ya más o menos asumo, con cierto rango de error, cuánto en la población va a ser la proporción de votos por tal persona, por ejemplo, ¿no? Ojalá no sea... Bueno. Pero la idea es esa, ¿no? Entonces, ¿por qué el estudio transversal es importante desde ese sentido? Porque muchos van a ver que nos interesa saber cuánto es la prevalencia en una población, pero que es difícil abordar tantas personas. Entonces, hacemos encuestas, ¿no? Encuestas importantes, donde ven proporciones, ENDES, ENAJO, muchas encuestas libres que están disponibles en nuestro país, y TIP puede ser punto de partida para esa especie, ¿no? Ya están calculaditas, ¿no? Solo tienes que plantear tus asociaciones. Listo, entonces, un estudio transversal desde lo primero, incluso, vamos a decirlo así, se vuelve descriptivo cuando solo calculo la proporción en esa muestra, ¿no? Que hay 100, calculo la proporción, hasta ahí es descriptivo, ¿cierto? Pero cuando hago la inferencia, se hace analítico, ¿no? Porque ahí la hipótesis ¿es lo de la población o no es lo de la población? Ven que hay matices en este tipo de cuestiones. Pero llegando solamente hasta lo transversal, ¿cuáles son las fortalezas y limitaciones de esto, o las debilidades? Más o menos todo lo que hemos hablado, ¿no? En el sentido de que son exploratorios, desde la perspectiva de la causalidad, ojo. Porque si mi objetivo final es explorar cuál es la prevalencia de una enfermedad, ahí no hay limitaciones, ¿no? Ahí el diseño te cumplió tal cual lo que tú necesitas, ¿no? Pero desde la perspectiva de causalidad, sirve para generar hipótesis causales, ¿ok? Tiene la limitación en ese sentido de que solo son hipótesis porque la causa no se puede establecer en un solo momento, ¿ok? Y como yo te puedo administrar muchísimas preguntas en un solo momento, puedo tener una lista gigantesca de variables para que yo empiece a plantear estas potenciales hipótesis. ¿Va bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguien sabe cuántas preguntas tiene el ENDES? ¿Algunos le han hecho encuestas a su familia en ENDES estos últimos años? ENDES tiene un montón de preguntas. Bueno, como el censo. ¿Se acuerdan del censo hace unos años? ¿Sí? ¿Qué te preguntaban? A ver, el jefe de familia, ¿no? Entonces ustedes les han preguntado, les han tocado la puerta. Se preguntaban cuántas personas hay, cuántas personas consumen tu olla común, ¿no? ¿De qué raza te identificas? Y ahí te preguntaban un montón de encuestas. El encuestador se queda contigo como media hora. Y ahí se ponen a pensar esas bases de datos, cuántos datos tienen. Y luego si tú tomas la base de datos, tú puedes establecer, ¿habrá una relación entre la raza y la cantidad de personas la raza autopercibida con la cantidad de personas que consumen de una olla común? ¿Qué será lo que se perciben blancos como menos personas de una olla común que lo que se perciben, qué sé yo, ¿no? Indígenas y demás, no lo sé, ¿no? O el tema de la parte migratoria también, etc. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer porque cuando tú tienes los datos, puedes meter mano en todo lo que tú quieras, ¿cierto? Obviamente acá hay, ya antes de pasar al siguiente punto, consejo ético, ¿no? ¿Cuál es el consejo ético cuando tomas bases de datos secundarias?
Yo no trabajo mucho con bases de datos secundarias como bases de datos, hago más estudios secundarios tipo revisiones, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con las bases de datos secundarias? Cuando tú conoces bien una base de datos secundarias y tienes todas sus variables, si tú tienes habilidad con la estadística, te puedes analizar cruces, cruces y cruces, y pues mañana me planteas 5 estudios interesantes, ¿no? Y los publicas, ¿no? Pero ahí viene lo poco ético, ¿no? A veces solo queremos enfocarnos en lo que se asocia de forma, qué sé yo, interesante, ¿no? Solo quiero mostrar análisis que son estadísticamente significativos a veces. Eso se llama phishing. Empezar a explorar datos para que tú reportes lo que te conviene, por así decirlo. Es una forma de decirlo. Cuando lo correcto es, antes de ver los datos, planteas tu hipótesis, planteas tu proyecto, por ejemplo, y luego recién te vas a corroborar si tu hipótesis es refutable o no. ¿Entiendes? Es como que un tema netamente de enfoque. ¿Vale? Debilidades, lo de la incidencia, lo de la causalidad y lo de la interpretación. A ver, ¿por qué lo de la interpretación, no? ¿Por qué el tema de la asociación difícil de interpretar? Eso lo vamos a ver ahora. Porque, vamos a retroceder un poquito, ya, bueno, se lo saben. Porque nuevamente aquí, cuando yo planteo una asociación desde una perspectiva transversal, ya no lo vuelvo descriptivo, sino me voy a enfoque analítico, que es el de la clase, hay tantas asunciones que tienes que hacer que finalmente es como que se mancha tu interpretación bonita de la relación. Si tú encuentras una asociación desde un enfoque de un estudio observacional transversal analítico, obviamente es muy difícil que tú puedas asumir cosas. Es mejor decir, oye, esto de acá está, no lo toco, no asumo cosas, es exploratorio, soy conservador, digo que es una asociación identificada que puede o no ser causal, ¿no? Porque si te metes en el mundo de interpretarlas de una forma tajante, te van a hacer lento. Lo que le pasa a muchos tesistas, ¿no? Hacen su estudio observacional transversal analítico, no comprenden estos enfoques y cuando van a sustentar, sacan pecho y dicen, sí, he encontrado una asociación significativa, por eso es que tal cosa produce tal cosa, ¿no? Y como sus asesores tampoco saben de diseño, porque están frente a ustedes, los aplauden, muy buena tesis. Pero lo ideal es que eso no es así. Saben que interpretar esas cosas entonces es con pinzas. Si encuentro cualquier análisis en un estudio observacional transversal analítico, tengo que tomarlo con muchas pinzas. ¿Ok? Listo. Entonces, característica importante desde un enfoque observacional. ¿Recuerdan lo que hicimos en la última clase? Hay observacionales, descriptivos y analíticos, ¿no? Dentro de los analíticos, algunos pueden ser transversales o longitudinales, ¿ok? Y algunos, como característica plus extra, pueden o no pueden tener grupo control. ¿Hasta ahí se acuerdan? Por ejemplo, un observacional analítico longitudinal con grupo control y donde la longitudinalidad habitualmente es prospectiva, un estudio de cohortes, ¿no? Y cuando hablamos del grupo control la semana pasada, hablamos que el grupo control es desde el inicio del estudio, yo digo, estos son casos o estos son mis expuestos y estos no son mis no expuestos o estos son mis controles. ¿Por qué es importante desde el inicio? Porque desde un inicio yo voy a separar mis denominadores, ¿no? Si encuentro yo un número de eventos sobre los expuestos, sobre los no expuestos. Genial. ¿Qué es lo que pasa en un estudio observacional transversal analítico? Y entrando al tema. En estos estudios, tú no defines un grupo control o un grupo diferenciado desde el inicio del diseño. Yo los mido a todos, y digo, voy a medir a todos con el mismo cuestionario de ansiedad, y luego voy a dividirlos en mi análisis como ansiosos o no ansiosos. ¿Ok? ¿Por qué eso es importante? Quiero que traten de entenderlo. Porque cuando yo defino previamente qué es un caso y qué es un control o qué es un grupo de control, yo le atribuyo ciertas características que voy a evaluar en ese grupo desde los criterios de elegibilidad por los cuales yo incluyo persona, individuo por individuo en el grupo. En cambio, cuando yo tomo a todos ustedes en una misma bolsa con los mismos criterios de elegibilidad, ¿ok?
y yo luego, por una característica que se me ocurre, hago un análisis diferenciado, sí propiciando una comparación, pero no definiéndolo previamente como grupo control, tengo más chance a no haber controlado ciertos confusores. Porque en observacionales, en estudios observacionales, ¿cuál es un concepto importante que habíamos hablado en las clases previas? El control de la confusión, las variables confusoras. En pocas palabras, si yo defino bien mis grupos, controlo mejor los confusores. Si es que yo desde esa perspectiva no lo hago, porque no defino previamente un grupo control y luego por alguna característica los divido en el análisis, pues hay una chance más peligrosa de haberme evitado controlar ciertos confusores. Por ende, ahí va una diferencia, véanlo de esta forma, entre qué es mejor y peor entre un estudio observacional transversal, analítico, que no tiene grupo control como tal, y otros que sí lo tienen, ¿no? Doctor, ¿se puede plantear un grupo control en un transversal analítico? Sí, se puede. Se puede, pero no es habitual, o sea, hay matices, como les comento, no es habitual plantear per se definidos grupos controles, porque cuando planteas grupos controles, habitualmente ya te estás, o tienes más chance de irte a una parte longitudinal. O sea, en biomédicas es muy tajante en esa parte, ¿no? Casos de controles y cohortes totalmente diferentes de los estudios observacionales transversales analíticos. Ahora, si tienes una sola muestra en un mismo tiempo, ¿en qué tú lo puedes agrupar? O sea, ¿cómo tú los puedes dividir a tus participantes? Imagínense, ansiedad y uso de redes sociales, ¿no? Puedo, yo luego de medirlos a todos, los mido a todos, los meto en una misma bolsa y yo divido un grupo de los que usan redes sociales y tienen ansiedad, ¿no? Pero por los datos, ¿no? Luego separo, por los datos que veo, otro grupo de los que usan redes sociales pero no tienen ansiedad. Luego divido otro, o veo por los datos, los que no usan redes sociales y tienen ansiedad, y los que no usan redes sociales y no tienen ansiedad. Pero vuelvo a repetir, estos grupos, finalmente, si es que yo solo divido lo que encuentro, ¿creen que van a ser equitativos a veces? ¿Van a tener el mismo potencial de comparación? No, porque yo no sé si de los 100 cuántos me resultará, porque quizás un grupo tenga 90, el otro grupo tenga 8, 1 y 1, ¿no? En cambio, vuelvo a retroceder. Si yo planteo previamente cuántos controles y cuántos casos voy a tener, los grupos van a ser más comparables. ¿Ven la diferencia entre plantear previamente grupos de control y no hacerlo? Hay un chance posterior de que tus comparaciones finalmente no sean sustentables, ¿no? Pasa muchas veces cuando no tienes muy bien mapeado el tema del fenómeno. ¿Y por qué es importante explicarles esto, no? De que igual de una sola muestra se pueden plantear estos cuatro pequeños subgrupos, por así decirlo, subconjuntos de participantes. Porque estamos entrando en el concepto de asociación. Y así acá yo quiero que recuerden lo que hablaban en estadística, ¿no? Cuando veían, por ejemplo, una estimación de riesgo. ¿Qué calculaban? Recuerden, para riesgo, ¿se acuerdan? OR, ¿se acuerdan? RR, ¿se acuerdan? HR, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a lo más básico para que lo vean con manzanas y peras. ¿Cómo calculabas un OR? En una tablita 2x2, ¿no? Un RR, una tablita 2x2, y que dividías, ¿no? La incidencia de expuestos sobre la incidencia de no expuestos, riesgo relativo. ¿Qué hacías para el OR? Dividías el odds de expuestos sobre el odds de no expuestos, RR. Son estimaciones relativas, ¿no? Porque tú quieres ver qué tanto se presenta algo en el denominador en comparación con el denominador. Tablas 2x2, necesitas 4 componentes. ¿Qué cruzabas? Enfermos, no enfermos, sobre expuestos, no expuestos. Cuando tú configuras de una sola muestra estos 4 grupos, ¿qué estás, voy a decirlo así, que no es correcto al 100%, ¿qué estás artificialmente configurando? Vamos a ver, porque por acá está la tabla, no está. Caray. ¿Pero qué estás artificialmente configurando? Tu tablita 2x2, pues, ¿no?
¿Se dan cuenta? O sea, si yo tengo una sola muestra y yo configuro estas características, ¿qué estoy artificialmente, aunque el término artificialmente 100% correcto usarlo? Configurando mi tabla 2x2, ¿no? Perdón, ¿qué estoy configurando? Factor de riesgo, enfermedad presente, expuestos con enfermos, ¿no? Factor de riesgo, enfermedad ausente, expuestos, sanos, ¿no? Ya es. No factor de riesgo, no expuestos, sanos, y no factor de riesgo, enfermedad presente, no expuestos, enfermos. Con esta tabla 2x2 puedo yo luego calcular las estimaciones relativas, ¿ok? Para que se hagan una idea. Entonces, diferencias, ¿no? Lo del grupo control, obviamente, no defines previamente un grupo control, lo defines artificialmente. Y acá viene el peligro que les decía. En tu tabla 2x2, para tener una comparación bien clara, tú esperarías tener dos grupos, un control y un grupo de casos, por ejemplo, 100-100, ¿no? Pero ¿qué puede pasar acá? Si tienes una sola muestra, la cual no sabes cuál va a ser el resultado, puedes tener 90-10, ¿no? Y ahí te fregó tu asociación, porque ahí el problema no es que no la puedas calcular, sino que la calculas, pero seguramente no va a tener la suficiente potencia, tu análisis va a ser irracional o ilógico, porque las iteraciones al momento de calcular la regresión no van a ser concordantes, y otro tipo de problemas que pueden suceder, ¿ok? ¿Y por qué es importante esto? Porque ya entramos al concepto de la asociación. Y antes de pasar a la asociación, yo quiero saber qué es lo que ustedes comprenden por asociación. ¿Qué es una asociación? Chicos, ¿qué es una asociación? Primero, ¿qué es un análisis? ¿Cuándo hacemos análisis? Cuando queremos corroborar una hipótesis, ¿no? Ejemplos de hipótesis. Ya hemos hablado de esto en varias clases. Un ejemplo de hipótesis. ¿Alguien? Ejemplo de hipótesis. Normal versus no normal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hipótesis nula es normal, hipótesis alterna no normal. Otro ejemplo de hipótesis. ¿Hay diferencia? No hay diferencia, ¿no? Un test student, por ejemplo, ¿no? Hipótesis nula, no hay diferencia de medias. Hipótesis alterna, hay diferencia de medias, ¿no? Otro ejemplo de hipótesis. Diferencia de proporciones. Un chi cuadrado de no igualdad, ¿no? O de igualdad. O sea, hipótesis nula no son iguales, hipótesis alterna, o no al revés. No, hipótesis alterna son no. Claro, hipótesis alterna, la H1 son diferentes y las hipótesis nulas son iguales, ¿no? Chi cuadrado de igualdad, chi cuadrado de heterogeneidad, chi cuadrado de homocesticidad, o sea, lo que ustedes quieran con esas hipótesis. Otro contraste de hipótesis que pueda haber, por ejemplo, hay correlación, no hay correlación, etcétera, etcétera. Muchas hipótesis que plantean, ¿no? Y por eso es importante que en estadística recuerden sus test estadísticos, porque cada test estadístico habitualmente responde a un contraste de hipótesis potencialmente interpretable. Listo. Vamos subiendo y hablamos de la regresión. ¿Recuerdan los tipos de regresión que hay? ¿No? ¿Qué es una regresión primero? Vamos desde un poquito más atrás entonces. Cuando hablamos de dos variables, tengo variable A y variable B, entonces en términos de estas hipótesis, yo puedo plantear diferentes fenómenos de interacción entre las variables, ¿cierto? Yo puedo decir, las variables son iguales o diferentes, ¿no? Las variables son correlacionadas o no correlacionadas. Las variables se relacionan o no se relacionan. Las variables, en conclusión, interaccionan o no entre sí. Para ser muy amplio, ¿no? Hay diferentes tipos de interacción entre variables, las que hemos estado hablando. Igualdad, diferencia, ¿no? Correlación, no correlación, son formas de que las variables interaccionen. Y en esa escalada de maneras en las cuales las variables interaccionan, existen diferentes formas en las cuales yo lo calculo. Si yo solo quiero ver igualdad o diferencia, es algo muy simple, pero evaluable. Pero si yo quiero empezar a establecer si es que una variable se relaciona con otra, y no solo ver si se relacionan o no, porque para establecer una relación, yo puedo ver si hay una igualdad o una diferencia. Eso ya es una relación. Pero yo quiero ver no solo que se relacionen
o no se relacionen, sino quiero ver cuánto más se relacionan. E idealmente quiero ver en un futuro cuánto más esa variable va a cambiar tomando en consideración la variable, la otra variable, ¿no? O sea, quiero establecer no solo cuantificar una relación, sino quiero ver la magnitud de esa relación y un potencial efecto predictivo. Y empiezo a entrar a un mundo de modelos matemáticos que justamente tienen como objetivo establecer patrones de riesgo, ¿no? Y ahí entra el tema de las regresiones, ¿sí? Las regresiones, como enfoque matemático, me permiten cuantificar y predecir qué tanto cambia una variable en términos de otra. Punto. En ese sentido, cuando hablamos de asociación, a mí me gusta dejar claro algo. Cuando yo planteo objetivos de asociación, ya planteo directamente mi intención de medir qué tanto una variable va a predecir otra. Por ende, cuando ustedes, o sea, en algún momento yo les reviso una tesis y leo que en sus objetivos está el término, quiero ver la asociación entre A y entre B, yo voy a esperar que ustedes en el análisis me pongan una regresión, ¿no? Porque si quiero simplemente ver diferencias, igualdades, mejor me quedo con el término relación, que es un término en un matiz, incluso les puedo decir que son infinitivos muy particulares. Ya estoy hablando de interacciones matemáticas que no involucran una predicción. O sea, un chi cuadrado, un t steward, pueden establecerse en el término de relación. Pero asociaciones, yo estoy esperando un enfoque predictivo. ¿Y por qué es importante ver esto? Porque acá empezamos a ver cierta medida, ¿no? Porque para medir la prevalencia, ya saben, mido un numerador y un denominador determinado, ¿no? Número de enfermos sobre total. Véanlo de otra forma. Número de eventos sobre el total. Entonces, una prevalencia, si bien es cierto, a mí no me gusta esa definición, es una mera proporción que me relaciona un numerador incluido en un denominador. Por ejemplo, del total de ustedes, ¿cuántos son ansiosos, no? 60%, por ejemplo, 60 de 100. ¿Ok? Y si yo quiero agarrar y te pongo, quiero ver cuál es la relación entre los que son ansiosos y usan redes sociales y entre los que son ansiosos y no usan redes sociales, ¿qué estoy estableciendo? Una tabla 2x2 y una razón. ¿Pero razón de qué? Una razón de proporciones, en este caso, por el término que es el que se usa así en los libros y demás, una razón de prevalencia. Que es, vuelvo a repetir, una aproximación a estas otras medidas de riesgo relativos, ¿no? Como unos ratings, como un RR, pero que se acerca mucho más a ¿qué? A un riesgo relativo. No es un odds ratio porque el odds ratio tiene otra división, por así decirlo. Pero no llega a ser un riesgo relativo, doctor. ¿Por qué? Porque el riesgo relativo se mide en incidencias, no se mide en prevalencias, por eso tiene otro nombre. A pesar que el cálculo es el mismo, el nombre es razón de prevalencias y por ende también tiene otra interpretación. La principal, que no establece una relación causal. ¿Ok? Establece una relación entre qué tanto puede cambiar la proporción de un evento en relación a una causa específica, pero obviamente solo se queda en qué tanto más o menos se da la presencia de este evento en particular. Por ejemplo, en lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué tanto más o menos prevalencia de ser ansioso hay en esta muestra si es que usa redes sociales en comparación con no usar? Que se lleva ahí 20% más de proporción de casos de ser ansioso usando redes sociales versus que no, si tu razón de prevalencia es 1.2, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan? RR 1.2 o R 1.2, 20% más de riesgo, ¿sí? La lógica es la misma, ¿no? Porque te permite calcular justamente esos estimadores. Si es 1.5, ¿qué quiere decir? 50% más riesgo ¿de qué? De presencia o de prevalencia del evento en comparación con no. Y se aplican las mismas lógicas de interpretación de una medida producto de un cociente, ¿no? Donde si A es igual a B en el numerador y el denominador, queda 1. 1 es el punto de no efecto, ¿no?
La hipótesis es, ¿será diferente o será igual, no? O hay o no hay asociación. Si es que es 1, no hay, pues, porque el numerador fue igual que el denominador. Pero si fue A mayor que B o A menor que B, vas a formular un RP menor a 1, un RP mayor a 1. Obviamente los rangos son de 0 al más infinito, ¿no? Porque un denominador no puede ser 0. En ese sentido, habrá un rango de efecto protector y un rango de efecto de riesgo, ¿no? Tal cual como ustedes recuerdan en su interpretación de efectos relativos. Sí, yo sé que esto acá es duro, o sea, esto de acá es mezclar varias cosas, ¿ok? Pero quiero que entiendan finalmente que el mensaje no es que ustedes van a calcular esto, porque seguro esto lo van a aprender más en epidemiología, que es lo que esperaría, porque tienen que interpretar, ese es un resultado epidemiológico, ¿ok? Pero lo que quiero que ustedes entiendan ya para volver a la clase es que se puede calcular valores de este tipo de diseños. Sin embargo, estos valores tienen una implicancia no tan completa como los otros valores que conocemos. Si bien es como un RR, no es un RR, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el diseño no es el pertinente para calcular un RR. ¿Se comprende la lógica? O sea, es algo que puedo calcular, que tiene una interpretación, que producto de este diseño se puede obtener, pero que por todas las limitaciones del diseño que hemos hablado, cuando lo interprete va a tener sus limitaciones. ¿Está bien? Entonces, veamos, ¿no? ¿Qué casos podemos aplicar ese tipo de diseños? Bueno, lo que me interesa acá es en investigación clínica, ¿no? Y justamente ahí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Bueno, esto acá es para salud pública, ¿no? Porque acá estamos viendo bueno, mejor dicho, este acá es un estudio conceptual para que vean propuestas. Hay estudios metodología muy antiguos que no me gustan mucho, hay estudios como este que tratan de aproximar los conceptos. Les sugiero que lo lean con pinzas, pues básicamente porque en este estudio hacen una explicación de media cara sobre qué es un transversal analítico y para qué sirve. Y luego pues hay que hablar un poco sobre conceptos adicionales. Recordarán entonces que si partimos de un enfoque transversal, algo que tenemos que garantizar para calcular justamente las interpretaciones es el tema de la muestra y el muestreo. Solo lo voy a mostrar para que recuerden que es importante verlo. Y justamente esto ya es para la clase. Diferencias entonces entre las características que nos vienen a importar, ¿no? Entonces, después de todo el chamullo que hemos hablado, después de todas las cosas que hemos comentado, después de todos los alcances que puede tener un estudio de observación transversal analítico y lo que puedo calcular de él, ¿lo hago o no lo hago? No, sí, hay que hacer muchos estudios de observaciones transversales analíticos, pero hay que saber para qué me van a servir. En comparación con un longitudinal, ¿no? Obviamente el longitudinal me permite ver varios momentos, como cambia una variable en el tiempo. El longitudinal toma mismas muestras para ver estos cambios. En cambio, si yo tengo transversal y yo veo transversal al ingreso y transversal al fin, dos grupos diferentes, quizás las comparaciones no sean tan pertinentes, ¿no? A que tome un solo grupo y lo vea de inicio a fin, ¿no? Y bueno, el longitudinal sí me establece cambios a nivel individual, me establece o me permite ver si una variable antecede a otra, etc., ¿no? Ese es un ejemplo que vamos a ver ahora. No sé si es el mismo ejemplo de la práctica, ¿sí? ¿O no? ¿Es el mismo de la práctica? ¿O de la práctica les puse otro? ¿Es el mismo? Ya, vamos a ver otra cosa. Faltan 15 minutos, ¿no? Bueno, dice lo mismo que dice. Bueno, vamos a avanzar con esto. No establecen causalidad. No establecen causalidad, ya les quedó claro, ¿no? Lo otro es lo de los factores de confusión. ¿Qué problema hay con un estudio observacional transversal analítico? Puedes medir muchas variables, ¿cierto? Como son exploratorios, muchas veces tienes la posibilidad de medir un montón de cosas que tú consideres
pueden luego confundir el cálculo. Por ejemplo, yo les puedo preguntar a ustedes edad, sexo, índice socioeconómico, bla, 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 y les puedo preguntar tipo de desayuno que consumen, les puedo preguntar talla de zapatillas, ¿no? Un montón de cosas les puedo preguntar. Que son preguntas que ustedes mismos dicen, son preguntas tontas, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Porque es un estudio o un enfoque tan amplio que me permite explorar diversas potenciales variables que finalmente puede establecer como confusoras. Así como es un estudio muy exploratorio, no solo me sirve para explorar potenciales asociaciones causales, sino también para explorar potenciales asociaciones de confusión. Eso es importante. La confusión es un concepto más amplio y complejo, pero el mensaje para todos ustedes es que cuando ustedes quieran evaluar diseños observacionales, siempre tienen que pensar que la relación no es tan simple, porque en medicina, por ejemplo, si yo te digo, Mycobacterium tuberculosis causa tuberculosis pulmonar, ¿es tan sencillo? O sea, el solo hecho de que esté la presencia en Mycobacterium tuberculosis, automáticamente el efecto es tuberculosis pulmonar. En la realidad. No, ¿por qué? ¿Por qué? Ellos lo saben ustedes. ¿Por qué no? Vamos, piensen. Porque, pues, no sé, acá mi colega de la planicie está en su casa tomando su desayuno con postrecitos, ¿no? Todos los días, se alimenta bien, hace deporte todos los días porque tiene tiempo. Tiene Mycobacterium porque, pues, ayer fue a hacer una donación de caridad a Cerro El Pino. Le tosieron en la cara, pero nunca va a tener tuberculosis pulmonar, ¿no? Pero mi otro brother que está, qué sé yo, en Cerro San Cosme, que vive con sus 10 familiares en el mismo cuarto, que come mal, mañana le va a tener una tos seca por 2 semanas. ¿Por qué? Porque las relaciones entre variables no solo son de A en consecuencia B. O sea, en un enfoque muy real hay muchos otros factores. A ustedes se los han explicado como determinantes biológicos, determinantes sociales, que impactan en estas relaciones. Entonces, la idea acá de la confusión, y si ustedes mañana más tarde quieren plantear un estudio observacional de este tipo, tienen que tener la capacidad, en base a lo que ustedes conocen, de que de que la relación potencialmente causal que ustedes quieren hipotetizar esté incluyendo todos los demás factores que en la realidad también interfieren con este tipo de efectos. Sí, es un tema de es un concepto abstracto donde ustedes tienen que tratar de llevar lo que conocen conceptualmente en la realidad a un potencial modelo matemático. ¿Sí? Por eso que nos pagan tanto a nosotros y trabajamos poco, ¿no? Porque la idea es que ustedes lleven ese tema complejo a un potencial tema abstracto y puedan hacer estos análisis. ¿Ok? La idea es que ustedes conozcan y comprendan que en todo enfoque observacional hay que medir cómo otras variables alteran tu relación propuesta. En comparación con los estudios de corte, no permiten hablar incidencia porque son transversales. En comparación con los estudios de causas y controles, no evalúan retrospectivamente, a pesar que los causas y controles también le permiten evaluar muchos potenciales factores causales. Los transversales analíticos son transversales, no se acercan a las potenciales relaciones causales. Entre un corte y un casos y controles, obviamente el corte me acerca más a la causalidad, ¿no? En la jerarquía, pero ambos son superiores al transversal analítico. En comparación con los reportes y series de casos, sí me ofrecen algo superior, porque el estudio observacional transversal analítico me permite establecer muestras, plantear más hipótesis, interpretar variables en relación a otras, sea desde una perspectiva de una regresión, una correlación u otro tipo de cosas. ¿Está bien? Entonces, acá queda patente las diferencias en términos de la jerarquía de un estudio a otro. ¿Ok?
¿Útiles para estimar prevalencias? Sí, dependiendo del abordaje que le quieras dar. Cambiaría esto para el próximo año y le colocaría proporciones. Pero también si son analíticos, o sea, si vas más allá de lo descriptivo y vas al análisis, me permite identificar los muy famosos factores de riesgo, ¿no? Por eso en los estudios que se publican ustedes leen factores asociados a diabetes mellitus en la población de tal. Factores asociados a jalar el examen de diseño de investigación clínica en estudiantes de tercer, cuarto año en la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué factor puede ser? Faltar a clases, ¿no? Dormirse en clase. ¿Qué otro factor puede ser, no? No sé. Y se ponen a pensar en muchas cosas, ¿no? Que ustedes puedan relacionar con ellas. Permiten analizar relaciones, asociaciones, interacciones entre variables. Son herramientas fundamentales para plantear hipótesis, ¿ok? Y aunque no permiten establecer causalidad, son más fáciles que hacer que una corte, más fáciles que hacer que un casos y controles, más rápidos de analizar y por ende más prácticos para empezar a explorar este tipo de fenómenos. ¿Sí? Y eso sería todo con relación a la clase, pero no recordaba que la que estaba presente era parte de la práctica. Estudiantes de esta universidad fueron nuestros mentoreados, ¿no? Colegas ahora, están en Estados Unidos los dos, haciendo justamente especialidad en neuro, ¿ok? Y este fue uno de los estudios que propusieron, porque están en tercero cuarto ustedes, ¿no? Porque desde cuarto ellos crearon un grupo de investigación en neurológicas acá, que seguramente todavía existe, le pusieron el nombre de GEIN como este grupo de investigación, ¿cómo se le dice? De inteligencia en la época de los 90, ¿ok? Y ellos acá agarraron, ellos solitos, se lanzaron a 3 hospitales y empezaron a recolectar datos de historias clínicas y plantearon, creo que publicamos como 3 o 4 estudios en total con el grupo, conmigo, sin mí, pero en el grupo más, y actualmente todavía seguimos colaborando, ¿no? Creo que Marco está en San Francisco y Aaron no sé dónde está, pero por ahí para que se hagan una idea y vean que sí se puede hacer investigaciones de pregrado y que te lleva lejos, obviamente, porque los chicos han tomado su decisión de esa parte, ¿no? Ok, ya con esto cerramos. Título de este estudio: características, factores, variables, puedes ponerle cualquier nombre, clínico-epidemiológicas asociadas a, ¿no?, desenlaces de alta y estacionalidad, ¿no? ¿Qué les quiere decir el título acá? Que hemos querido explorar, por ejemplo, imaginen, factores clínico-epidemiológicos, ¿qué se les ocurre? No sé, sociodemográficos, socioeconómicos, no sé, ¿qué se les ocurre? Edad, sexo, ¿qué más? Procedencia, ¿qué más? Un montón de factores potenciales que pueden relacionarse a qué? A si te vas de alta o no te vas de alta, te mueres o no te mueres, por ejemplo. Si yo en este estudio encuentro que ser varón se asocia a sobrevivir a tu alta, tú mañana vas a decir, todos los varones que van con Guillain-Barré a estar hospitalizados van a sobrevivir y las mujeres no. No puede, porque este estudio no tiene la capacidad de establecer una relación causal. Si yo establezco que existe una asociación entre venir de provincia y que te vayas con una enfermedad más severa al alta, ¿esa relación va a ser totalmente causal? No, porque nuevamente es un estudio transversal analítico, ¿no? Lo importante acá es que ustedes vean lo siguiente. Primero, un estudio observacional transversal analítico tiene la capacidad de medir varias variables, ¿cierto? ¿Cuántas variables han medido en este estudio? Miren,
edad, sexo, historial de infección gastrointestinal respiratoria, compromiso motor, compromiso de reflejos, compromiso ventilatorio, alteración sensitiva, parestesia, ataxia, un montón de variables. Y finalmente, ¿qué es lo que va a plantear hacer este estudio? Asociar, por ejemplo, entre si es que me ingresas con parestesias, esto se asocia o no a tener un alta hospitalario, o no. En que si tus síntomas son radiculares, esto se asociará o no en tener un alta o no un alta, porque los dos desenlaces que evaluamos como desenlaces a alta fue mejora y hospitalización prolongada. Entonces, ¿qué se asocia con una hospitalización prolongada? ¿Será que el que ingreses con una cuadriplejía se asocia a que tu hospitalización sea prolongada o no? ¿Será el que seas varón se asocia a una hospitalización prolongada o no? ¿Será el que uses, por ejemplo, como tratamiento, ¿no? Aunque eso fue una constante, ¿no? Fue una variable. ¿Recuerdan el tratamiento que vimos en la primera clase, ¿no? El recambio plasmático terapéutico. ¿Será que usar recambio plasmático terapéutico se asocia o no a que mejores o no? Y ahí vienen justamente todos esos matices que se dan cuenta que para este estudio hipotetizamos muchas cosas, pero si yo te digo, oye, sí hubo una asociación entre tener uso de recambio plasmático terapéutico con que mejores al alta en este estudio, ¿tú puedes asumir que esa relación es causal? No, porque son transversal. O sea, yo así encuentre en este estudio una asociación entre usar recambio plasmático terapéutico y la mejora, yo no puedo finalmente decir que es una intervención que causa la mejora. Y por ende, ahí viene el tema de la interpretación. Viendo las limitaciones de un estudio, así este estudio me evalúe una característica de intervención, ¿cierto? Porque es una intervención terapéutica, no es un tipo de diseño que me sirva para asumir que esta intervención es causa, en este caso, de la mejora. ¿Sí? Solo para que lo vean adicionalmente, y ya irnos. Cosas que se pueden hacer en estudios observacionales transversales analíticos, ¿no? ¿Qué son estos? Al lado izquierdo, variables, ¿no? Como por ejemplo, número de casos. Como por ejemplo abajo, veamos una más fácil. Infección gastrointestinal, sí y no. ¿Ok? Hay un no y un sí. ¿Lo logran ver bien? Creo que no. Es que la verdad tienen que gustarles un poco el tema de estadística, porque si no, no van a entender muy bien estas tablas. Pero, ¿qué se ve acá, no? Estoy cruzando dos variables. A la derecha, bueno, a mi derecha, infección, historia de infección, que es un sí versus un no. ¿Qué tipo de variable es? Es una variable categórica, dicotómica, ¿no? Es una sí-no. Comparada con estacionalidad. Estacionalidad es una variable categórica o numérica. Estaciones, verano, otoño, invierno. Son categorías, una variable categórica. Entonces, si yo tengo dos variables cualitativas, categóricas, ¿cómo las describo? Con proporciones, ¿cierto? ¿Sí? Análisis estadístico, ¿no? ¿Cómo yo contrasto dos proporciones? En términos de si sus proporciones son iguales o sus proporciones son diferentes según las categorías. Si yo contrasto la proporción de tener infección y la proporción de estacionalidad, y yo veo que hay una mayor o menor distribución de las proporciones según estación, y encuentro que el P, en este caso 0.7, es mayor a 0.05, yo no puedo concluir con que las proporciones son diferentes. ¿Qué quiere decir? Que no existe una diferencia entre las proporciones de infecciones según estación. ¿Y por qué esta interpretación es interesante? Porque enfermedades que son hipotéticamente estacionales, como es el Guillain-Barré, como es la leptospirosis ahora, ¿no?
¿La leptospirosis en Perú es estacional o no es estacional? ¿Por qué plantearías que es estacional? Porque cada verano se desborda un río en el norte y pues hay más presencia de casos, ¿no? Entonces, puede ser tu hipótesis. La idea que acá, con este primer abordaje de diferencia de proporciones, yo puedo establecer, ¿qué cosa? Relación entre variables, pero no son relaciones causales, porque el hecho de que yo encuentre que haya o no haya asociación entre tener una infección y la estación y la presencia de la infección, no quiere decir que el hecho de estar en verano, el hecho de tener infección respiratoria en verano me cause Guillain-Barré. No hay una relación estrictamente causal, pero puede hacerme interpretar ese tipo de cosas. Finalmente, vemos otro tipo de análisis, por ejemplo acá, ¿no? Ya, esto es subiendo de nivel, ¿no? Primero estableciste relaciones, te dieron una idea de qué onda con la estacionalidad, qué onda con ciertos factores, y luego ves otro tipo de interacciones entre variables. Ahora yo veo, igual, para mi lado derecho, las mismas variables, algunas categóricas y algunas numéricas. Y como parte del componente de las variables dependientes, la variable dependiente de mejora y la variable dependiente de hospitalización prolongada. Y esto de acá le estoy midiendo con qué. ¿Qué dice ahí arriba? PR, y al costado que dice PR ajustado, ¿no? ¿Qué es PR o RP que hemos visto en la clase? ¿Razón de qué? Prevalencia. De prevalencia, ¿no? Vuelvo a repetir, es un estudio observacional transversal analítico, no puedo medir RR, tengo que medir prevalencia. ¿Y qué es lo que voy a interpretar? ¿Qué tanto más prevalente es el evento según la categoría? Por ejemplo, veamos una que sea significativa. Ninguna es significativa. Y ese tema de la significancia no se logró en este estudio porque solo fueron 92 casos. La muestra fue muy pequeña. Pero bueno, interpretemos el valor puntual. Por ejemplo, según sexo, ser varón y ser mujer, miren el PR 0.82. Solo interpretemos el valor puntual. ¿Cómo interpretamos este valor? La prevalencia de tener hospitalización prolongada en el grupo varón fue 18% menos que en el grupo que fueron mujeres. Lo que quiere decir, solo tomando como punto de referencia el estimado puntual, sin ver el intervalo de confianza, porque ya sabemos que no es significativo, pero el hecho de ser varón acá se configuraría como un factor protector, ¿no? O sea, menos riesgo de presencia de eventos de que estos pacientitos se queden hospitalizados por más de 14 días. Vuelvo a repetir, esto es causal. ¿Automáticamente ser varón causa menos hospitalización? No. ¿Para qué me sirve? Para plantear hipótesis. ¿Qué haría después? Un mejor estudio, controlaría mejor esta variable, compararía efectivamente varones versus mujeres y quién sabe, quizás por un tema hormonal o algo por el estilo, puedo plantear una vía biológica para justificar que esta variable realmente es una causa. Si vemos otro factor, por ejemplo, miren, infección respiratoria previa. El hecho de tener infección respiratoria previa se asocia, no por qué causa, se asocia con 41%, sí lo ven, ¿no? Infección respiratoria 1.41 de razón de prevalencia. 41% más casos o más prevalencia de casos con hospitalización prolongada en comparación con no tenerlo, es un factor de riesgo. ¿Esto qué me permitiría hipotetizar en un futuro? Claro, comparo infectados versus no infectados, pero véale otra utilidad. Yo voy a ser neurólogo en un futuro, imaginen. Me llega la emergencia un paciente con Guillain-Barré. ¿Qué hago en mi antecedente o en mi anamnesis? Le pregunto, ¿has tenido una infección respiratoria en las últimas 2 semanas? Si me dice que sí, yo recuerdo este dato y que ya estoy poniéndome a pensar,
que posiblemente ese paciente se quede hospitalizado más de 14 días, ¿no? Pero sé que eso no es 100% cierto porque no es causal, pero ya tengo en mente la asociación, o sea, ya tengo en mente que hay ciertos factores que pueden hacer resultados, en este caso negativos, ¿no? No mejorar o el tema de estar hospitalizado de forma prolongada. Y ya para finalizar, nos hemos pasado 6 minutos. Para este estudio solo hemos recolectado 92 historias clínicas. ¿Ok? Es un chambón, sí, lo hicimos a lo largo de 2 años, me acuerdo. 1 año y medio. Hicimos una gran base de datos, con 92 casos de Guillain-Barré en la primera semana. Y de esa base de datos salieron 3 tesis de prueba. La recolectamos entre 4 alumnos y salieron 3 tesis de prueba. La mía, la de un compañero el siguiente año, sí, 3 tesis. O 4.